Muy buenas, bienvenidos una semana más a Patrimonio y Tradiciones. Estamos con un álbum en la mano, fíjense lo que son las cosas. Un álbum aquí, un álbum en la mesa, le vamos enseñando cosas. Álbum que tiene mucha historia, siglos de historia. No le engaño, ¿eh? No le engaño porque estamos hablando, que ya por la fecha en la que estamos en Cuaresma, hablarle de las postales de Semana Santa podría ser algo recurrente. Pero sobre todo si se convierte en actualidad, como va a ocurrir en esta misma semana, es casi una obligación que en un programa dedicado al patrimonio y a las tradiciones, pues las postales por sí solas sean las protagonistas. Desde luego hay personas que indudablemente tenemos que darle las gracias, porque si no fuera por ese trabajo callado, constante, y un día y otro día, y así varios años, han conseguido que al final sea una realidad un libro que se va a publicar y que además va a beneficiar a las obras sociales de distintas cofradías. Todo esto que le estoy explicando así a volapié, es bueno que también lo vayan asimilando poco a poco, y a lo largo del programa de hoy vamos a tener oportunidad, porque les garantizo también que vamos a aprender mucho de una tradición como la Semana Santa malagueña, que en muchas ocasiones confundimos la parte con el todo, y queremos sentar un canon exclusivamente malacitano. No lo es que de verdad que no lo es, y cuanto más se profundiza en el estudio, más se da uno cuenta de cómo ha ido evolucionando la propia Semana Santa y cómo hay todavía algunos elementos que están ahí y que indudablemente llaman mucho la atención porque nos recuerdan a imágenes en blanco y negro que vamos a ver también en el día de hoy, y otros, indudablemente, que son propios de una época del siglo XXI y que están aquí con nosotros. Bueno, pues esto se puede estudiar a través de las postales. Esto es algo que inclusive es parte de una ciencia, y la parte histórica también hay que tenerla en cuenta a la hora de datar una postal significativa, y sobre todo los elementos que confiere esa exposición que en un momento dado se da y que después queda ahí impresa en papel. Bueno, pues les presento a Cecilio Rodríguez y a Francisco Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Bien? Hola, buenas tardes, bien. Bien. Las postales en sí, las postales tienen un causante, tienen un culpable, que es Cecilio, Sí, bueno. Cecilio, bueno, él no ha hecho las postales, él ha recopilado las postales, pero es un trabajo, y además tenemos aquí incluso en la mesa también un álbum que ostenta postales a color. Ahí hablamos ya de otra época, de otra Semana Santa con respecto a las que tenemos en este álbum, y estamos hablando de la misma ciudad, curiosamente. Ahí ven esas postales que indistintamente pues pueden ser verticales, horizontales, como pueden comprobar, y que nos dejan reflejado un concepto, un momento determinado, porque todo va evolucionando, aunque la Legión siga con el Cristo de la Buena Muerte, no siempre han venido de la misma forma, sí han venido, pero los tiempos van cambiando. Esto en las postales se ve claramente, ¿verdad? Indudablemente las postales desde el que tenemos y que vamos a presentar en el libro vienen de principios del siglo XX, de los años 1917, la mayoría de los 1924, 28, hasta los trágicos sucesos de la quema de conventos. Claro. Posteriormente se ve una evolución en ellas mismas a partir de los años 40, cuando se tiene que rehacer todo el patrimonio cofrade, y bueno, y las que son más conocidas, que son las que han mostrado hace un momentito, que son las postales que recordamos de los años 60, 70, 80, cuando va entrando un poco el color dentro de ellas. Y hablaban de un libro, bien, un libro que va a tener, fíjense, que ha tenido, vamos a hablarlo así, porque el libro se va a presentar el miércoles en la agrupación de cofradías, que ha tenido a más de 160 colaboradores, incluso que han sufragado con parte de su dinero, que ese libro pueda ser una realidad, pero que no va a ser un libro para convertirse en un negocio posterior, sino en un libro, como les anunciaba al principio, para convertirse en una obra social. Y ahí también incluso la portada que no vamos a ver, les garantizo que no la vamos a ver, porque es parte de la sorpresa del miércoles. Efectivamente. Y aquí está el autor de esa portada. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. Sí. Cuando te dijeron, oye, mira, vamos a hacer un libro y quiero que tú seas el autor de la portada. Hombre, la verdad que fue una satisfacción, vamos, que es que no me esperaba, porque me llamó Cecilio para comentarme del proyecto que tenía en mano, de la postal antigua, y él, no sé, me transmitió muy bien lo que es la idea, y él quería también sobre la portada que quería. Y vamos, me lo transmitió de tal manera que rápidamente me puse yo a mano a la obra, y vamos, salió muy fácil lo que es la idea que
que él te transmitía, Sí. ¿no? Bueno, pues hay muchas pinturas ahí, vamos viendo también imágenes y mientras vamos conversando del interior del libro, porque incluso Cecilio ha preparado un audiovisual que imagino que también se verá en la presentación del libro. Se verá la presentación del libro. Y va día por día, ha elegido a un personaje de la ciudad para que vaya relatando, pero esas son las postales que van a estar en el interior del libro y que ustedes van a tener la oportunidad también de colaborar con alguna cofradía en la obra social y a cambio que le den ese libro. Postales que, ¿cómo empezaste con esta temática? Porque ver una postal de los años 20 y decir, bueno, tengo una, bien, tengo 10, tengo 50. Sí, bueno, Esto es una colección. La colección empezó realmente para una cuestión de unos 4 años, cuando conocí a Enrique y Ana del Rincón del Coleccionista en calle Carretería. Sí. Una amiga me regaló un cuadro con la portada del cartel de la Semana Santa del año que nací y automáticamente pues me aficioné un poquito y surgió eso que tenía dentro, que era el coleccionismo. De ahí surgió la idea de, bueno, en principio solo como idea o como ilusión que parecía que tenía dentro de mí de poder editar un libro con las postales. Postales que nos muestran una Semana Santa muy distinta a la que hoy conocemos. Tronos que eran muy pequeñitos, se puede decir que era una peana. Y aquí lo que vamos a tener una gran visión, porque siempre vemos elementos que parecen que, bueno, pueden ser anecdóticos. Fíjense ahí los varales tan cortitos que en un momento dado tenían los tronos en Málaga y cómo los tronos en sí, el volumen era mucho menor. Esta evolución ha quedado en las postales de la época, era un método de propaganda, de difusión, que no hay que perderlo de vista, que era lo que en un principio dio nombre a la Semana Santa de Málaga en el exterior, ¿no? Claro, es como hoy el internet, el WhatsApp, la manera de comunicarnos era esa. Muchas postales las he conseguido, no todo lo he conseguido en Málaga, sino he conseguido postales en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, de gente que en la época, pues bueno, pues se escribían unos a otros o estaban por aquí de vacaciones. Fantástico, ¿eh? Eso, fíjense cómo el trabajo de ir recopilando. ¿Y ha ido a esos países de origen? No, lo he hecho a través de internet, Bueno, pues si internet también nos posibilita que tengamos libros de estas características, mejor que mejor, ¿no? Sí, sobre todo en algunas cosas curiosas que han venido que en principio no las encontraba aquí en la ciudad. Y empezaste a pedir colaboración. Sí. Y empezaron a prestártela. Sí, bueno, realmente tengo un grupo de amigos bastante importante y bueno, que son los que son artífices reales del libro. Yo soy un poco la cabeza, pero ellos son los que me han animado a que este proyecto salga. Unos amigos que se van a reunir en la agrupación de cofradías por cuestiones de aforo, ya estamos hablando de 160, más el acompañante y demás, pues allí va a haber 300 personas seguro. Indudablemente. Con lo cual es un hándicap, es importante de que la gente va a venir, pero es un hándicap de no poder abrirlo a la ciudad de Málaga, que esté el día de la presentación. Un poquito más lo tiene que presentar en el Cervantes. No, tampoco, ¿no? Está bien. Bueno, postales que tenemos ahí, hemos ido viendo el blanco y negro, ahora el color. Cecilio, ¿cómo ha ido evolucionando la Semana Santa? Tú que a muchas de estas postales has dedicado un tiempo considerable para el estudio. O sea, tú te has encontrado ahí postales que dices, fíjate cómo era esto, ¿no? Claro, sobre todo, bueno, yo que he sido portador, mayordomo de trono y capataz del Cristo de la Humildad, pues lo que más me ha sorprendido eran los varales tan pequeñitos, el poco número de portadores y realmente cómo han ido cambiando a través de los tiempos hasta los 12, 11, 14 metros de varales que nos encontramos hoy en día. Indudablemente también los recorridos, ¿no? Aparece en el libro, pues, una entrada de una silla en la Plaza de la Merced, en 1921. Sí. Me he encontrado cómo los recorridos eran diferentes, se entraba a lo que es la Plaza de la Constitución en sentido contrario del que se entra hoy. Exactamente, bueno, con muchas curiosidades que la propia evolución de la ciudad han permitido, ¿no? Claro. Eso es importante también, porque antiguamente, claro, las cofradías eran menos, los cruces a tener en cuenta, pues hacían posible que las cofradías llegaran bajando calle Granada y al llegar a la Plaza de la Constitución torcieran, se metieran por detrás de la tribuna, buscaran calle nueva. Algunas cofradías lo van a hacer este año, tu cofradía de la Humildad sí, lo va a hacer este año, curiosamente. Lo va a hacer este año, sí. Que de aquí recordamos que a las 2:30 de la tarde es cuando está prevista la salida. Efectivamente. Así que todo el mundo se vaya posicionando en la victoria a las 2:30 para que nadie le pille en contrapié. Son cambios que van llegando en los horarios de la Semana Santa y que también serán
parte de la historia, ahora son parte del presente, pero que ahí estamos viendo esas postales de antaño donde se buscaba la noche precisamente para tapar un poco, ¿no? Sí, pero es curioso porque también en los años 20, como se ve que los propios fotógrafos, con las limitaciones técnicas que tenían, pues se puede observar cuando se tenga el libro cómo muchas postales están hechas de día, no están hechas a las cofradías más significativas, sino a las que permitían hacerlo durante el día, y muchas de ellas están hechas en interiores de la iglesia, ¿no? Claro, claro. En el interior de San Juan aparecen del Miércoles Santo unas pocas Claro, bastante llamativas. Se podían posicionar allí los equipos fotográficos Efectivamente. e iluminar. Claro, las limitaciones eran muchas. Y después las cofradías que están hechas de día, no piense usted en las 5 de la tarde, piense más bien en las 9 de la mañana, en las 10 de la mañana. Efectivamente, a la vuelta. Los hábitos que han ido cambiando y mucho, y desde luego vemos ahí imágenes de las distintas cofradías que hoy en día pues nos resultaría chocante e incluso difícil de identificar, que eso es también otra de las gracias de las postales, es decir, queda ahí reflejado la fotografía en su momento, pero el cómo hay postales que todavía están en circulación y son postales muy antiguas, ¿eh? Sí, claro. Es curioso eso también. Lo que hemos tratado también con los colaboradores, algunos colaboradores desde el punto de vista de historiar cada postal, pues buscar el autor del trono, el autor de la escultura, si la escultura está ahora mismo en algún sitio, alguna curiosidad propia de la postal, que sirve un poco de conocimiento histórico de las mismas. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir viendo también imágenes de una exposición de pintura en la agrupación de cofradías, que el autor ha sido Francisco Rodríguez en este caso. Bueno, ahí tenemos una postal, es curioso. Vamos a mostrarla también con posterioridad, pero incluso han visto los fuegos artificiales y las bengalas en la plaza del obispo. Bueno, pues ya lo adentraremos después, pero nos vamos a ir a esa exposición también en la agrupación de cofradías, donde Francisco, tú ahí has representado a todas las imágenes cristíferas que salen en los días de pasión. Sí, claro, ahí está. Mi idea era eso, hacer un recorrido desde la Pollinica, del Cristo de la Pollinica hasta resucitado, ¿no? Que lo vemos ahora mismo en pantalla. Y la verdad que, vamos, a hacer un poquito, por expresar mis emociones sobre cada imagen de la Semana Santa de Málaga, porque desde chico, de pequeño, siempre lo viví, dando vueltas y, vamos, y quería plasmar cada imagen. ¿Siempre a utilizar carboncillo en...? Vamos, el carboncillo lo estoy utilizando ahora más que antes, porque el carboncillo siempre ha sido algo que se ha utilizado siempre en los principios, cuando uno empieza a practicar, a tomar contacto con el dibujo. Cristo del Perdón parece que se va a salir, ¿eh? Sí. Gracias. Y vamos, y fue un poquito el tema ese, ¿no? Que cuando uno empieza a tocar la pintura por primera vez y después empieza a tocar óleo, eso, pero lo que pasa es que no sé, fue una idea de hacer exposiciones ahora mismo a carboncillo y la verdad que, vamos, he intentado depurar un poquito la técnica, sacar un realismo así puro en el carboncillo y la verdad que, vamos, por lo menos he quedado satisfecho y contento con los resultados y la verdad que está teniendo muy buena aceptación y vamos, y eso me llena de satisfacción, vamos. Eso está bien. Con lo que estamos viendo, la portada del libro ya apunta manera, ¿no? La portada del libro es una obra de arte. Es un óleo de 1,8 metros por 0,90. En este caso, óleo. Sí. 1,16 por 69. Sí. Y vamos, incluso ahí, la cosa que aquí volvemos un poco al blanco y negro, ¿no? Como estábamos hablando de las postales, y incluso y en este caso de que las postales del libro salen en blanco y negro, y sin embargo en la portada es un óleo. Un óleo. Bueno, ya hemos dado una pista, ¿eh? Pero ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar. Porque merece la pena de que vean la sorpresa y además es la condición, y se lo digo sin ningún reparo porque además lo veo más que lógico. La condición para estar hoy aquí, oye, podemos hablar de todo, podemos hablar de libros, pero de la portada del libro no, de la portada del libro no. Y por supuesto que lo hemos respetado desde el principio, porque indudablemente merece la pena que en estos actos donde se presenta una nueva obra pues haya alguna sorpresa, ¿no? Y siempre es bueno. Cristo de la Misericordia lo ven aquí, antes veían a la Expiración, en fin, todos los Cristos de la Semana Santa de Málaga están en la agrupación de cofradía, que desde luego la agrupación de cofradía os ha servido
de magnífica casa para Sí, la respaldar verdad, esta iniciativa, ¿no? Eduardo Pastor, desde el principio que conoce el proyecto, pues nos prestó la casa como cofrades que somos y como malagueños, ¿no? Decir que la portada, el cuadro de la portada del libro estará expuesto igualmente en la exposición que tiene Francia en la agrupación a partir del jueves. A partir del jueves, perfecto. Bueno, pues otro aliciente más para pasarse por allí, por el Muro San Julián, y disfrutar. ¿Qué horario tiene la exposición? La exposición está abierta de lunes a viernes, de mañana de 11 a 1 y por las tardes está abierta de 6 a 9 y media. Hasta el 27 de febrero que estará la exposición. Tú has sido quizás uno de los primeros lectores del libro, al menos has tenido toda la temática en tus manos y constantemente gracias a Cecilio. ¿El libro en sí qué te ha parecido? Vamos, a mí es una cosa curiosa, vamos, yo creo que todo el mundo va a opinar lo mismo que yo, vamos, porque la verdad que es una cosa curiosa de poder ver y ver lo que, por ejemplo, yo no he vivido, ¿no? Que es en este caso, ¿no? Que hay muchas cosas que antiquísimas que no sé, volver otra vez a ver orígenes nuestros, ¿no? Que de la Semana Santa de Málaga, ¿no? Y la verdad que, vamos, me resultó muy curioso, vamos. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en este aspecto, porque merece la pena que las distintas generaciones se unan, decía tú, el WhatsApp, el Twitter y tal. Pero claro, la postal sigue estando ahí, es más fácil encontrar una postal que encontrar un tuit determinado. Bueno, realmente, en principio sí, el problema es recopilarlas todas y tenerlas como la suerte y el trabajo que le dedicas estos años a tenerla conjunta y claro, todas en una. Que a lo que voy, que como medio de comunicación, medio de difusión, esa postal sigue cumpliendo su cometido permanentemente. Efectivamente. De hecho, cada año la agrupación y cofradía editan postales con el cartel de cada una de ellas y demás. Bueno, pues eso es bueno que lo vayamos destacando, que en un programa de estas características, de una forma sosegada y tranquila, le podamos sacar partido. Y esa exposición, le recordamos mientras la estamos viendo, este Cristo tú lo conoces, ¿verdad? Ese lo conozco, sí. Eso, bien. lo conoces. Cristo de la Humildad de la Basílica de la Victoria. Bueno, pues estas cuestiones no son en un momento dado puntos desapercibidos que pasen sin pena ni gloria a lo largo del año. Hay una época señalada, es la época en la que estamos ahora, es la Cuaresma. Y a partir de ahí, el día 24 de marzo de este año, pues será Domingo de Ramos, y podremos disfrutar de la propia Semana Santa en la calle, porque ya saben que hay vísperas, que el traslado del cautivo se celebra el día sábado 23 y que estamos acostumbrados los últimos años a vivirlo todo con intensidad en los traslados previos, ¿no? Pero la Semana Santa de por sí necesita de estos artículos, vamos a llamarlo, en formato libro, y sobre todo la visión social. ¿Por qué te decantaste por una visión social a la hora de hacer el libro? Bueno, pues realmente yo en ningún momento tenía la pretensión de editar un libro. Yo por suerte tengo mi trabajo, tengo mi actividad profesional y bueno, la condición de motivar un poco a todos estos amigos que querían que le diera siempre, déjame alguna postal, pásame, escanéame alguna, bueno, pues fue una manera de involucrarlos dentro del proyecto. Entonces cada colaborador del libro pues a su vez dona un libro para que se pueda las cofradías dedicarlo a aquellas que quieran. En este caso son Dulce Nombre, Zamarrilla, La Piedad y La Humildad. Esas cuatro te han dicho seguros, que sí. Son seguros. Y bueno, pues allí en las casas hermandades de cada una de ellas tendrán a disposición el libro para que lo que recaude con su venta, pues lo dediquen a estas obras sociales. Fue una manera de motivar a mis amigos a decir, bueno, si ustedes os comprometéis, me queréis comprometer a mí, pues vamos a comprometernos todo un poquito en esto, ¿no? Claro. Y realmente, bueno, la respuesta ha sido muy buena. Está bien, hasta el obispo va a tener un libro, ya a modo de cortesía, ¿verdad? Sí, claro. Hasta el obispo va a tenerlo y merece la pena, porque posiblemente llegándole a una o la primera autoridad religiosa de la diócesis en este caso, a una de las más importantes de España, lo que quería decir, pues seguramente las postales sigan sirviendo para seguir caminando por España, por el mundo, ¿no? Pero bueno, que no perdamos esa visión, que quizás hablar de las postales en sí, pues tiene mucho que decir. Y hay también una parte del libro que, como estamos llegando casi a la mitad del programa, se la vamos a contar después de publicidad. Hay una parte del libro que merece la pena que también ustedes conozcan, porque hay veces que
lo hablamos antes, los horarios, los itinerarios, las cofradías, qué años salieron y demás, eso hay veces que pasa desapercibido. Pero cuando una persona empieza a dedicarle estudios y a profundizar en esos aspectos, la verdad que se lleva grandes sorpresas, ¿eh? Bueno, pues ahora, después de la publicidad, si les parece, comentamos esas peculiaridades de los horarios itinerarios, que también van a estar en este libro. Volvemos enseguida. En pleno corazón de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Hornos, se encuentra la tapería Dapis Tentorium Tinto, un lugar de diseño exclusivo para saborear excelentes y variadas tapas, elaboradas a la vista de los clientes. Un espacio único, cuidado y mimado para sentirse como en casa. Dapis Tentorium Tinto, el referente de las tapas en Málaga. Todos los jueves noche, temática japonesa. Catering Amaranto ofrece una cocina tradicional elaborada con productos de primerísima calidad. Amaranto Servicio de Catering prepara todo tipo de eventos con los mejores sabores y una gastronomía única. Amaranto, el catering de nuestras celebraciones. Bueno, pues las galeradas propiamente del libro están aquí, ¿eh? Se lo puedo garantizar que son las auténticas, ¿eh? Sin encuadernar y sin portada, por aquello de seguir guardando el secreto. El título, Historia postal de la Semana Santa malagueña. Pero le hablaba antes de irnos a publicidad de esa parte también de estudio, de análisis, de estadística, de los horarios itinerarios. Aquí ven una tabla donde nos habla de los desfiles procesionales entre 1921 y el 29. Ven una serie de colores, no vamos a entrar en profundidad, simplemente que vean de soslayo de lo que le estamos hablando, ¿eh? Pero los colores sí se pueden explicar. Sí, ¿qué claro, significaría? Claro. Bueno, lo que se trata es de ver los años que desfilaron las distintas cofradías, después cuando se incorporaron algunas ellas al recorrido y o cuando la propia cofradía incorporó un nuevo trono titular a los desfiles. Después también aparecen los años que no procesionaron algunas de ellas. Claro, que hay que tenerlo muy en cuenta. En esta época, pues exactamente aquí no procesionaron todas las que están en rojo. Fíjense, hoy en día que estamos acostumbrados, bueno, no se procesiona porque llueve, pero en aquella época no era solo por la lluvia. Había cuestiones, pues también en la década de los 20, que la penuria económica era acuciante en muchos aspectos. Las que están en rojo no procesionaron, ¿eh? Así que tengan en cuenta cómo se algunas son las épocas cuando se incorporaron un poco más tarde, claro, lógico, parte del día 1921, pero bueno, hay décadas donde realmente se van produciendo incorporaciones, nuevos cambios de horario, cambios en el lugar de procesionar en el día, cambios de día. Claro. Por ejemplo, mi cofradía procesionaba el lunes santo. Eso es. Bueno, pues aquí tienen en concreto también una cuestión que no tienen que perder de vista. Fíjense en esas columnas de color morado, porque no hubo Semana Santa. Exactamente. Estamos hablando del año 32, 33, 34 y 36. Efectivamente. Ahí, pues saben ustedes que en periodo republicano, solo en el año 35 hubo procesiones y de día, que había que salir de día muy tempranito para que no hubiera altercado de orden público. Eso fue en el año 35 y en el 36, desgraciadamente, pues fue la Guerra Civil. Y ven ahí esa columna morada en solitario, además que la ha marcado con un color muy de penitencia, sí, claro, para señalar que no había procesiones. Cuando uno se ve con este gráfico, se le pasan muchas cosas por la cabeza también, ¿no? Realmente te da mucho que pensar y sobre todo lo que se trata es de que se indague un poquito en el libro y la gente llegue a ver qué es lo que ocurría en las distintas décadas del siglo XX en relación a nuestros desfiles procesionales, ¿no? Les voy a mencionar el 40 al 49, ya la época de posguerra va evolucionando, pero le voy a mostrar del 50 al 59 para que vea que ya nos vamos acercando más a la normalidad. Es decir, aquí ya hay poco color, que no sea el amarillo es que se ha salido. Exactamente. Pues, observen cómo va cambiando según van pasando la etapa. Y hablábamos también de los distintos itinerarios que han cambiado muchísimo. ¿Aquí te ha llevado alguna sorpresa?
Bueno, yo en las mismas postales me he llevado la sorpresa, bueno, desde tribuna en la Plaza de la Merced, desde silla agolpada en el patio de los Naranjos, supuestamente son sillas oficiales, en calle La Victoria. Aparece un documento del año 1929, que está en el libro, donde se ve perfectamente dónde había como la controversia que hay ahora, oye, ¿se puede ampliar? ¿No se puede ampliar? Probablemente a lo mejor es más complicado ampliarlas para todas, pero sí como había sillas días determinados para cofradías determinadas en sitios, por ejemplo en calle La Victoria, Sí, claro. había sillas dentro de sillas de la agrupación de cofradías, ¿no? Claro. Se ubicaba la silla allí, Exactamente. porque esta y esta cofradía van a pasar, entonces no se sacaba un abono general de Semana Santa, sino la silla para ese día en concreto, como pasa hoy en día con la cabalgata de Reyes, Efectivamente. para entendernos, ¿no? O también puntos obligados de paso, que esto ocurría en la Plaza de la Merced, ¿eh? No el recorrido oficial eran puntos de paso, se pasaba por aquí, se pasaba por allí, no es como hoy en día que empieza en la alameda principal y termina en la doble curva, ¿eh? El recorrido como tal y en todo momento hay sillas. Claro, y también la parte importante, bueno, pues la iglesia donde han ido cada una de las cofradías, no tiene nada que ver ahora con el año 70, nos acordamos de la cena en la explanada de la estación, pero es que la cena salía anteriormente de la Victoria, Claro. Y bueno, pues la evolución de todas y cada una de ellas, como han ido transcurriendo por distintos templos de la ciudad. Oye, ¿te imaginas? Y visualizando también, te estoy por lanzar una idea, ¿eh? Imágenes de esas que estamos hablando que ya no existen, que no están, pero volverlas a recrear en pintura, eso sería también algo, una estampa curiosa, ¿no? Bueno, la verdad que sí, vamos, yo creo que sería un tema que también, bueno, aparte que también están las postales y todo eso para poder verla, pero que también yo creo que también sería, transmitirle la pintura también sería algo interesante y no sé, no descarto la posibilidad, vamos. Bueno, pues tú te acuerdas que la idea nació aquí. Sí, ahí está. Bueno, pues son momentos, la Semana Santa como tal llega y se va, pero siempre hay una época en el año en el que se puede hacer precisamente este recordatorio y seguir evolucionando. La primera postal que llegó a tus manos, ¿cuándo fue? ¿Te acuerdas de aquel momento o no? Bueno, pues realmente ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Y también me preguntan muchas veces, oye, ¿qué postal es la que más cariño le tiene, no? Pues yo tengo 3 hijas y no la voy a comparar a tener un hijo, ¿no? Pero indudablemente se le tiene un cariño especial a todas. La primera que pude tener fue la de mi cofradía, ¿no? Simplemente por guardar un recuerdo de la primera salida procesional de la humildad. Bueno, pues vamos a ver postales que tenemos preparadas ahí. Algunas de ellas son muy significativas y otras son totalmente temporales, de una época en concreto, y especialmente cumplieron una función. Vamos a ir viéndola una a una. Esta en concreto, los estudiantes, está muy claro, en la plaza del obispo, pero ahí ya la dimensión del encuentro de los tronos estudiantes ha cambiado y mucho. Ya no existen esas bengalas que hemos conocido hasta hace pocas décadas, ¿verdad? Pero mucha de la audiencia que no está viendo ahora mismo, pues seguramente no la ha visto nunca, porque son más jóvenes que los que estamos aquí ahora mismo, ¿eh? Pero eso se daba, y contarlo así, más de uno le puede parecer chocante, pero bueno, se vivía con naturalidad, era una época en la que, a modo de ensalzar, pues la bengala en sí cumplía su función, que era darle un mayor esplendor a ese acontecimiento, según los parámetros que la cofradía marcaba en la época. Esta misma cofradía hoy en día pues no lo hace porque no se lo plantea de la misma forma. Cierto, bueno, realmente hay que distinguir distintas etapas, ¿no? Y aquellos que tenemos ya, no mucha edad, pero ya cierta edad, pues indudablemente en los años finales de los 70, inicio de los 80, pues bueno, había que hacer una llamada a la gran crisis que tuvieron las cofradías desde el punto de vista de portadores. Claro. Entonces era, en cierta manera, se ve cómo se va cambiando del hombre de trono pagado al estudiante o al joven que se va incorporando a las cofradías y lo van atrayendo. Bueno, a más de uno hoy en día hay que explicarle qué es esto, porque eso ya ha cambiado brutalmente. Eso no lo conocen muchísimos de ustedes. Otros sí, porque han sido veteranos en un momento dado. Eso es el Pasillo de Santo Domingo. Además, esa cota de suelo, ya hoy en día cuando pasamos por allí, está bastante más elevada. Si se fijan, al fondo, casi en el centro de la foto, arriba, en la parte superior, casi en el centro de la foto, está la antigua capilla de los Dolores del Puente, que estaba más baja que lo que hoy en día tenemos. Este es el Pasillo de Santo Domingo. A la derecha
pues tienen el Murallón del Río y ahí está el pueblo de Málaga congregado para ver el traslado del Cristo de la Buena Muerte. ¿Eh? Esa tiene un sabor. Esa es de las más significativas. Y bueno, para mí con un cariño especial porque mi padre era el que montaba el trono del Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza. Y bueno, toda esta vivencia viene desde que tenía un añito ahí. Y tuve la suerte de vivir esos momentos, lo mismo que el cambio de guardia, la recogida de la Esperanza. Bueno, pues es como una imagen que se te vienen muchos recuerdos. Claro. Y la postal te ayuda a recrearlo nuevamente. Exactamente, efectivamente. Bueno, pues vamos a irnos con otra imagen porque merece la pena. Yo sé que a muchos de ustedes les estoy poniendo los dientes largos viendo tanta nostalgia, pero también se trata de esto, sí, de compartirlo. E incluso hay veces en las que, y le vamos a mostrar algunas postales que hoy en día no nos las plantearíamos así. Es decir, que en un momento dado se le haga una fotografía a un nazareno y se lleve a postal. La veremos a continuación, pero ahí vemos un trono que muchos de ustedes conocen y que la imagen titular tampoco es la que hoy procesiona, pero estamos hablando de la misma vocación. El nazareno de la Puente del Cedrón, de la Cofradía de la Paloma, que ha sido protagonista también del Vía Crucis oficial de la agrupación de cofradías, pues era su antiguo trono, que hoy en día está en Belén, Málaga. O sea que ahí tienen también una visión totalmente distinta de lo que era, y esta postal en concreto yo creo que la he visto todavía en circulación en algún kiosco. Bueno. Que fíjense en la cantidad de años que ya lleva el trono fuera de Málaga y sin embargo sigue utilizándose. Se harían miles de ciertas postales, ¿no? Lo que sí me he dado cuenta que a la hora de empezar a recopilar postales es que hay postales que sí se ve que hay muchísimas y son fáciles de conseguir, pero en cambio otras tuvieron que hacerse ediciones más limitadas o menor número por no tener tanta salida en el mercado, porque hay que entender que la postal al final tenía un fin comercial, que era la venta para que la gente se nos comunicara unos con otros. Efectivamente. Vamos a ver la siguiente y así vamos componiendo ese pasado que en un momento dado se dio y que gracias a las postales hoy estamos recuperando, viviendo, reviviendo y sobre todo impulsando la historia. Hay que conocerla en profundidad para que personas como Cecilio, como Francisco, puedan colaborar en ella y al final pues esto se siga ensalzando, que es lo que nosotros intentamos hacer en todo momento, ¿no? Que nuestra historia no se pierda. Mira, pues la humildad precisamente saliendo de la Basílica de la Victoria, en aquel tiempo no era basílica todavía, era Real Santuario solamente. Y creo que fue la primera salida procesional, sí, ¿no? Esta la primera salida procesional. Que su recorrido no fue recorrido oficial todavía, es un recorrido por el barrio. Además, esa postal, curiosamente, creo yo que la cámara no podía tener más tiro porque el fotógrafo seguramente estaría apoyado en la pared que había frente a la puerta. Que ahí se enlazaba la capilla castrense con una serie de edificaciones. En esa época todavía estaba en pie. Sí, efectivamente. ¿Vale? Bueno, pues el Cristo de la Humildad lo tenían ahí. Domingo de Ramos es cuando procesiona hoy en día y ya que está Cecilio aquí, recordamos que este año a las 2:30 de la tarde. Sí, a las 2:30. Ese cambio va a ser significativo. Va a ser significativo, veremos los resultados cuando acabe. Seguro que bueno. Seguro que bueno. Esperemos que en la casa de Huerta, eso de las 11 de la noche, así que una hora magnífica. Fíjense, no es la Semana Santa de Valladolid esto que están viendo. Y muchos tuvieron oportunidad de verlo durante 4 años exclusivamente en la noche del Jueves Santo malagueño. La soledad de Juan de Ávalo, que procesionaba con la congregación de Mena. La escena de la glorificación de la soledad, pues quedaba ahí patente, marcada, y bueno, fue un impulso que se le dio, una nueva coyuntura, que no tuvo un respaldo social mayoritario y al final pues dejó de procesionarse. Efectivamente, fue una cosa un poco, no digamos anómala, pero un poco que no formaba parte del barroco malagueño, ¿no? No tuvo la aceptación. Yo sí era pequeño, tenía unos 12 o 13 años cuando la vi por primera vez por el pasillo Santa Isabel. Realmente era muy llamativo porque era un trono muy grande, las cabezas de varales venían con los apóstoles, creo que era, y era una cosa muy llamativa, pero después impactaba mucho, ¿no? Hablamos de los años 70. Exactamente, y impactaba mucho los 75, 76, y bueno, realmente llamaba mucho la atención, pero rompió un poco la estética de la Semana Santa para mí, ¿no? La Virgen de la Soledad de Ávalo, que está
en el convento de la Hermana de la Cruz, en la Plaza Riola, allí es donde recibe culto, y que la Cofradía de Mena, bueno, pues a día de hoy se plantea todavía qué hacer, ¿no? Porque en aquel momento no fueron 3 tronos los que procesionaron, directamente fue la Virgen de la Soledad que conocemos la que dejó de procesionar, y su trono fue directamente sustituida, ¿no? Bueno, pues estas cosas las iremos viendo también a lo largo de la historia, pero ahí está la postal, queda la postal para recordarnos precisamente ese elemento, que ya tuvo que tener repercusión para que en un momento dado se decidiera hacer miles de postales y utilizarla como además propaganda. una de las que todo el mundo más le llama la atención y la que, primero porque en principio aquel que no la conoce, ¿y esto qué es? Pues esta es la soledad de la Legión, y dice, ¿esto cómo va a ser? La soledad de la Legión. Fran, este es otro momento que... Sí, bueno, yo no he tenido la suerte de poder verlo vivido, pero vamos, que hubiera sido impresionante ver ese grupo escultórico en la calle, vamos. Sí. Además se perdió en parte, estaba ya guardado fuera del procesionismo y en un incendio también se perdió parte, en fin, una desgracia, pero que eso se ha ido recomponiendo también. Ya nos irán informando porque de luego hay inquietud dentro de la congregación también. Le hablaba yo de una postal muy singular, a ver si podemos verla con detenimiento. Hoy en día yo entiendo que esto no se haría, pero sin embargo en la época sí. Sí, claro. Y llamaba la atención. Claro. Fíjense, vamos a mostrarlo aquí. Estamos hablando de un nazareno propiamente, además mayordomo, lo que nos dice mayordomo de la expiración 1922. A ver si podemos mostrarlo, porque es muy singular. El hábito en sí ya es que es totalmente distinto. La postal es muy singular. Vemos ahí un nazareno, que eso sea un reclamo publicitario para mandarle a alguien, pues está claro que es porque es una visión de una persona que viene del exterior. Pero ahora observen también el hábito. No tiene nada que ver con el hábito de la expiración de hoy en día, ¿verdad? Observen que el capirote es también corto, y que en un momento dado lleva capa, y además la túnica, no sé si lo apreciarán, pero lleva pues como 25 botones, una botonadura hilada en esa túnica de nazareno. La Cofradía de la Esperanza sacaba también una muy similar, y desde luego aquí, vamos, yo casi que diría, si no fuera porque la postal dice que es de la Expiración, yo diría que era de la Esperanza. Además esta postal lo encarga una empresa malagueña, Librería y Papelería Arriba, se lo encarga un fotógrafo catalán, Efetrián. Tuve la suerte la suerte porque va a plasmar en el libro, pero tuve que recomponer todo el libro porque, bueno, mi amigo Enrique del Rincón del Coleccionista me llamó que había encontrado un talonario en Barcelona, donde habían cosas, por lo visto, un talonario que era como se vendían. Cuéntanos eso. Talonario antiguamente no se vendían las postales sueltas, sino que venían unos blogs o talonarios, donde venían grupos de 20 postales, y bueno, pues esta librería la encargó para ellos, para comercializarla aquí, se la encargó a un fotógrafo catalán. Nunca la habíamos visto por aquí, solo 3 o 4 postales del grupo de las 20, y bueno, y la curiosidad, cuando nos encontramos esta postal, incluso este grupo de postales trae el desfile de bomberos por la calle Larios. Sí. Un coche de época puesto en la tribuna. ¿Un coche de época? Un coche de época en la tribuna. Sí, con la gente viéndola desde su coche, montar el coche, viendo la procesión del resucitado. Bueno, ese curioso se puede ver. Tenían bulla, ¿no? Tenían bulla. No, está ya aparcado donde está ahora mismo el Hotel Larios. Allí estaba aparcado desde que llegaron. Bueno, pues son cosas... Bueno, cosas curiosas. Le vamos a mostrar otra que más de uno dirá, bueno, y esa iglesia está en pie, la superior que le mostramos aquí, esa iglesia está en pie, pero la impronta y la estampa de la propia postal, bueno, pues nos haría pensar, ¿y de qué iglesia estamos hablando? Además ha cambiado, la iglesia en sí ha cambiado muy poco, pero la composición, es decir, la puerta no está donde está. El entorno es totalmente diferente. Totalmente distinto. La escalera no es tal cual como ahora, la verja del claustro tampoco, es mucho más alta. Estamos hablando de la iglesia de la Victoria. La Victoria, efectivamente. Y de la cofradía del Santo Sepulcro. Que estaba también en la Victoria. Claro, sí, se puede observar en esa postal, aparece guardia romana. Sí, correcto. Ahí lo tenemos justamente a derecha e izquierda, escoltando este grupo, bueno, pues que se ha prestado para ser fotografiado, es profeso, estamos claro. Aquí se han posicionado todos y el fotógrafo es el que ha ido señalando aquí, efectivamente, para que salgan los distintos estandartes y enseres
de la cofradía del Viernes Santo. Bueno, pues son elementos, es que estaríamos aquí indudablemente, pero mostramos otro más de los que hablábamos antes, que es curioso. Repetimos ahí con la cofradía del sepulcro, pero es un nazareno con el guión del sepulcro. Bueno, pues tenía que llamar la atención, ¿no? Claro. Era otra sociedad, era otra época, porque si no, esto hoy en día... Sí, sí, lo que decía antes, está encargado por una empresa malagueña, aunque está hecho por un fotógrafo catalán, pero indudablemente el que le tiene que marcar al fotógrafo qué es lo que quiere que hacer la misma empresa malagueña de la época. Bueno, pues ahí tienen, estamos intentando que los brillos no le den, pero vamos, estamos también a pulso y nuestros compañeros no son los que tiemblan, sino que ya es una distancia en la que hay que guardar el pulso estupendamente. Bueno, pues muchísimas páginas. ¿Cuántas en total? 336. 336. Sí. Qué tamaño A4. Y bueno, las hojas son de, si no me equivoco, son 110 gramos cada una. Bueno, realmente una cosa que van a tamaño real, las postales van a tamaño real, salvo cuando coinciden dos verticales, ¿no? Que la hemos tenido que reducir un poquito. Bueno, pues encima van a tamaño real, de luego van a tener una joya en casa y van a poder ustedes colaborar. Se lo decíamos antes, se lo recordamos, pues si se han incorporado ahora, no es un libro que vaya a estar en librería, sino que va a haber 4 cofradías en principio, la recordamos. Son Dulce Nombre, Zamarrilla, La Piedad y la Humildad. La Piedad y la Humildad, esas 4 cofradías, pues se lo van a servir el libro y a partir de ahí, con ese dinero que ustedes aporten, ayudarán también a la obra social de las cofradías, ¿eh? Y también, por supuesto, esto no sería posible con algo que hoy no le vamos a enseñar, que es la portada del libro. Pero como el autor de la portada está aquí, además tiene una exposición en la agrupación, yo le pido a los compañeros que volvamos a retomar esa exposición de la agrupación de cofradías, porque ya nos vamos a despedir y merece la pena que los artistas de Málaga sean promovidos desde los medios locales, que muchas veces, por cuestiones de tiempo a lo mejor, pero desde luego no por cuestión de ganas, nosotros no podemos hacer todo el hincapié que nos gustaría. Pero hoy, desde luego, estamos hablando de algo que merece la pena resaltar. Por un lado, ahí tienen el resucitado precisamente, porque está en la sede de la agrupación de cofradía, hacemos hincapié. Por un lado, es un pintor malagueño el que está realizando esta exposición. Y por otro lado, un autor malagueño, porque se le puede denominar así a Cecilio, las postales no son autoría suya, pero la idea del libro, evidentemente sí. Con lo cual, un autor malagueño el que está promoviendo que esta realidad sea la misma. Y se unifican en una portada de un libro, lo cual es verdaderamente gratificante, que al final todos hagamos, o entre todos hagamos patria, ¿no? Y además colaborando más de 160 personas directamente con su aportación económica, con su aportación de postales, en fin, con toda la logística necesaria para llevar una obra de estas características al fin que se quiere llevar. Desde luego que los años de trabajo yo creo que más que recompensados, ¿no? Sí, claro, indudablemente la satisfacción está ahí y son 3 años de trabajo, porque claro, todo esto hay que escanearlo en alta resolución, son más de 600 y algo de documentos los que van en el libro, hay que documentarlo en varias fuentes, ¿no? Y en época donde son realmente difíciles, posiblemente haya algunos errores, pero lo que se trata con el libro es que la gente investigue, que la gente busque, que la gente vaya. Lo he estructurado por días simplemente por eso, no por editor de postales, sino para que la gente vaya descubriendo un poco cuáles son nuestros orígenes. Ha dicho algo magnífico Cecilio, porque hay postales que en un momento dado pueden llevar a engaño, porque simplemente vemos un fragmento. Recuerdo de una postal antiquísima que no era postal, era fotografía. Que claro, la cofradía que siempre hemos relacionado con la aduana ha sido el Rico, ¿no? Claro, y automáticamente, cofradía del Rico, se veía un cortejo de nazarenos. Sin embargo, en la colección que guardaba el archivo había un serial de esa misma fotografía. Y llegaba al trono, y no era el Rico, era el de la cena, ¿no? O sea que ahí es donde tenemos que seguir profundizando y precisamente un libro pues puede servir para eso. Si hay ahí algún pequeño error que pueda contemplarse en una obra de estas características, pues sirve para que la próxima edición se vaya corrigiendo, ¿no? Indudablemente. Donde no hay errores en la pintura, porque estos son los Cristos de Málaga, sí o sí. Hombre, yo espero que cada uno pues haya reconocido a su Cristo, vamos, y eso... Hombre, es que eso o lo hace que se parezca o
o mejor no, No, por lo menos es mi idea. Está claro que el Cristo de la Misericordia es el Cristo de la Misericordia. Sí. ¿No? Ahí lo tenemos en pantalla y no... O el Nazareno del Paso. ¿Cómo en un momento dado decidiste hacer la exposición global? Porque tú ya tenías otra hecha de las vírgenes, ¿verdad? Sí, bueno, y el año pasado pues, Eso es. también pudimos estar en contacto y vamos, y fue un poco hacer un recorrido de tanto el año pasado con las vírgenes y este año pues he querido hacer los Cristos. Además los Cristos tenían muchísimo más trabajo y necesitaban mucho más tiempo y la verdad que este año pues busqué la oportunidad de poder poner allí en la agrupación y la verdad que, hombre, yo agradecido de tener ese espacio, que es un espacio maravilloso, vamos, para poder exponer. Claro que sí. La agrupación de cofradía que tiene que realizar también su función y lo hace. San Julián, desde luego, es la casa que se abre para que muchos cofrades puedan allí participar de alguna forma y es precisamente pues con la sala de exposiciones una de ellas. Cristo del Descendimiento, que lo tiene en pantalla, y tantos otros que indudablemente están ahí, que nosotros nos quedamos sin tiempo. Pero vayan a verla y les recordamos el horario antes de irnos, que es... de mañana de 11 a 1 y tarde de 6 a 9 y media. De 11 a 1 y de 6 a 9 y media. De 6 a 9 y media, lunes a viernes. Oye, hay un horario de 6 a 9 y media. Un horario amplio. Le viene muy bien a muchas personas que en un momento dado estén por el centro, terminar el horario comercial y rematarlo con una exposición. Y además que merece la pena, ¿eh? Claro que sí, claro que merece la pena. Todo lo que se haga en Málaga merece la pena. Merece la pena daros las gracias, porque desde luego estar trabajando durante tanto tiempo porque este libro sea una realidad, eso sí que merece la pena, ¿eh? Eso sí que merece la pena. Bueno, las gracias a ti por invitarnos y porque lo importante es que se divulgue y que la gente pues bueno, vaya por esas cofradías o algunas más que puedan apuntarse a esta situación y bueno, y la gente colabore con el fin real que se ha pretendido a la hora de hacer el libro. Está claro. Pues muchas gracias a los dos por la asistencia. A ti. Sí. Bueno, pues fíjense, hasta las postales sirven para hacer obra social. Y obra social no es otra cosa que ayudar a los demás. Así que hay muchas personas que lo están pasando mal, y lo sabemos, y desde aquí nuestro apoyo, como siempre les digo. Vamos a seguir, entre todos, porque esto pasará. Desde aquí le podemos dar mucho ánimo, pero también podemos animar a otros a que compren el libro para que ayuden a esas personas que lo necesitan. La Fundación Corinto ya son 25 cofradías, precisamente el Nazareno de la Puente del Cedrón y la Paloma ha sido la número 25ª que se ha incorporado a esa institución benefactora y que ahí también se está haciendo muchísima labor social. Bueno, pues todo esto es una maquinaria que la hacemos entre todos y se puede ser cofrade o no, se puede ser incluso creyente o no, ayudar a los demás, ¿verdad? Es una actitud tan loable como que viene recogida en los derechos humanos. Así que vayamos enfocándonos todos en ese aspecto y ayudemos al que lo necesite, que seguramente con herramientas como esta seguimos progresando y mucho. Los emplazo al lunes que viene a partir de las 7:30 de la tarde en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.